Muy bien, muy buenas noches. Estoy con don Alfonso Salazar, un hombre que ha dedicado una vida al tema de la aviación y también que ha dedicado una buena parte de su vida al tema OVNI. Y bueno, yo quisiera agradecerle su tiempo, don Alfonso, darle la bienvenida y pues empezar para que nos platique por quién es usted y todo lo que ha desarrollado en su vida profesional y de investigación. Sí, gracias por la invitación. Pues efectivamente, mi nombre es Alfonso Salazar Mendoza, tengo 61 años de edad, de los cuales estuve 37 años dentro del medio aeronáutico. Entré a la Escuela de Aviación en el año de 1985 y me retiré el año pasado, precisamente después ya de 37 años dentro del medio. Estuve trabajando en Mexicana de Aviación, en Aviaxa, en aerolíneas internacionales, en Magni Charters, en Aeromar, también estuve en Interjets y terminé mi carrera como técnico en aeronáutica en Mexicana MRO. Yo estuve trabajando, tengo una licencia por parte de la Agencia Federal de Aviación como técnico mecánico en aviación. Yo trabajé como técnico en mantenimiento de la ministería, esto es reparaciones estructurales de cualquier tipo de aeronave. Después estuve trabajando ya como mecánico de línea y terminé mi carrera como mecánico técnico en overhaul o mantenimiento mayor de aeronaves. Trabajé y volé en aviones como el Boeing 727-100, Boeing 727-200, en Airbus A320, Airbus A321, Airbus A319, Airbus A330, Boeing 757, Boeing 767, y pues tuve más de 50 cursos en estos tipos de aeronaves para poder trabajar y pues reparar este tipo de aeronaves, ¿no? Fíjese que yo soy de la idea de que recordemos a quien vea esta entrevista que todo el personal que labora cercano a aeronaves, tanto en tierra como en aire, siempre debe de pasar una serie de pruebas de todo tipo. Siempre debe estar actualizado, siempre debe estar con un perfil muy técnico, muy formal, muy serio, porque el riesgo que representa cualquier error o falla, pues es grave. Entonces, seguramente usted, por su trayectoria y sus años en el medio, pues seguramente siempre estuvo altamente capacitado, ¿no? Sí, en las empresas que siempre trabajé, una de las industrias en México que pues mejor trabaja es precisamente la aviación. En todas las empresas que trabajé nos dieron cursos de los equipos donde íbamos a trabajar, de los tipos de aviones. Teníamos que tener la licencia vigente, como bien lo dice usted. Nos hacían el examen médico, pues nos revisaban todo, vista, oídos, corazón, pulmones, estado físico, ya que también dentro del medio aeronáutico es un medio peligroso, se manejan muchos líquidos peligrosos. Por ejemplo, el gasavión es muy corrosivo, se manejan pastas que llegan a ser hasta cancerígenas para colocación de tornillería, de colocación de rieles dentro del avión. Y pues trabajar dentro de un avión o fuera del avión pues es de alto riesgo porque se manejan alta tensión, se manejan cables que llevan la electricidad dentro del mismo avión que pueden electrocutarlo, o trabajar en motores de avión también es muy peligroso, lo que implica que pues, se lo puede tragar un motor y pues ya no la cuenta, ¿no? O una Sí, caída claro. desde un motor, a veces llegan a medir hasta 4 o 5 metros de altura, o como en el 330, que la altura de las alas son aproximadamente 10 metros. Una caída de esa altura pues es fatal, ¿no? Y sí, Sí, como bien claro. lo dice usted, pues todos los trabajos están
revisados tanto por un supervisor y después por un inspector. Y cuando están de acuerdo de que se hizo bien ese trabajo, se firma a uno como técnico, el supervisor y el inspector de que está bien realizado ese trabajo, ¿no? Es una de las Muy cosas que bien. está revisada muchas veces. Y dentro de mi trabajo, dentro de la aviación, pues me encontré en muchas ocasiones con el fenómeno OVNI, directamente pues trabajando ya sea en las plataformas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en el aeropuerto de Cuernavaca o en el aeropuerto de Toluca, de Guadalajara o de Tijuana, que fueron los que estuve yo trabajando. Muy bien. Oiga, y supongo que de acuerdo a esas historias, pues al igual que don Enrique, dijeron, oye, aquí hay algo que vale la pena investigar, ¿no? O sea, y ahí fue donde se inició usted en esta labor, ¿no? No, yo desde antes, yo el primer ovni que vi fue en 1970, cuando tenía yo 8 años, era pues un niño, una tarde que me salí a jugar en el patio de la casa donde vivíamos cerca del Palacio de los Deportes. Me llamó la atención un objeto que estaba en el cielo, era una tarde soleada, el cielo estaba perfectamente azul y me llamó la atención un objeto en forma de platillo que estaba aproximadamente a unos 2000 metros de altura, brillaba intensamente con los rayos del sol, era de apariencia metálica. Yo pues ya conocía los aviones, conocía los helicópteros, porque pues desde niño mi papá me compraba que el avión, que el helicóptero y pues los veía yo también en la televisión. Sabía lo que era un avión, un helicóptero, un globo. Y de ese objeto salió otro objeto más pequeño, era como un trompo que daba vueltas. Y me quedé viendo y pues no entendía yo qué era lo que estaba viendo. No correspondía ni a avión ni a helicóptero. Estamos hablando, como le digo, del año de 1970. Una nube lo cubrió, se quitó después de 5 minutos, ya nada más quedó el objeto en forma de trompo. Y pues yo seguía ahí viendo ese objeto embelesado porque, pues como le digo, era un día soleado, se veía perfectamente. Después lo ¿Cómo cuánto cubrió otra duraría? nube, pues aproximadamente unos 15 minutos el avistamiento. Después se llegó otra nube más grande, cubrió a ese objeto en forma de trompo y cuando se quitó la nube pues ya no estaba ni el platillo ni el objeto en forma de trompo. En el año del 1973 cae a mis manos el libro del maestro Antonio Rivera, América y los ovnis, que era un compendio de reportes y de investigaciones de avistamientos de ovnis desde México hasta Argentina. Y fue cuando yo recordé aquel objeto que había visto, aquellos dos objetos, y dije, no, pues eran ovnis lo que yo había visto. Y de ahí pues empecé a comprar yo, en ese tiempo salía la famosa revista Duda, que era ¿Cómo no? prácticamente la primera revista y única en ese tiempo que publicaba por reportes de avistamiento de ovnis, hablaba de cosas, de Fenómenos misterios, paranormales. así es, una revista que hizo historia y que hoy, pues yo conservo, no sé, como unos 800 números de esa revista, Muy y buena. que, pues prácticamente ellos fusilaban a los libros de Peter Colosimo, que era pues como el Erich von Däniken de los años 60, pero que pues lo presentaban como historieta, pero al final venía una hoja que se llamaba Testimonios del Insólito, y allí era donde luego incluían avistamientos de ovnis en México. Y pues poco a poco fui coleccionando esta revista, hacia 1975 empezó a salir otra revista ya especializada totalmente en el tema ovni, que se llamaba Contactos Extraterrestres, y ahí pues ya era prácticamente reportes de todo México, había reportes de Estados Unidos porque tenían contacto con investigadores como Juan José Benítez, como Pedro Romagnó, como el mismo don Pedro Ferriz. Sí. Y Oiga, fue don cuando, Alfonso, ¿recuerda usted en la galería de ovnis en la contraportada? sí, efectivamente era la portada y la contraportada, y ahí venía
pues prácticamente las fotos que pues se fusilaban ellos de los libros o no Sí, sé, las claro. compraban de alguna agencia noticiosa. Y sí Sí, era sí, sí, pero eran maravillosas esas fotos, de veras. y yo conservo completa esa colección de los 135 números que salieron cada 15 días. Mm. También compré en ese tiempo una revista que se llamaba Cíclope, la incógnita del espacio, una revista española, que antes era fácil encontrarla en las librerías de viejo ahí en la calle de Donceles, pero que ahora es muy difícil. Y de ahí, pues como le digo, pues yo ya conocía el fenómeno ovni. Recuerdo muy bien cuando fue lo del caso de Carlos Antonio de los Santos, de este Los piloto que 70. venía fue en el 3 de mayo de 1975, que fue abducido, se puede llamar, secuestrado por tres platos voladores, y que posteriormente tuve la oportunidad de conocer la grabación gracias a nuestro amigo ya desaparecido, Luis Ramírez Reyes, que la presentó en un programa especial que hizo la XW, hablando de ovnis. Ya para este tiempo, pues yo ya tenía la idea de entrar al Colegio del Aire allá en Zapopan. Quería entrar como pues, aspirante a piloto militar, pero desafortunadamente pues ya no pude por la edad, se me habían pasado 2 años. Y opté entonces por una carrera afín, que fue la de técnico en aviación, la cual estudié 2 años en una escuela particular, aerocapacitación, y ahí obtuve yo pues mi licencia de mecánico en motores y planeadores. Fue cuando ya entré yo a Mexicana de Aviación, allá por el año de 91 más o menos. Y en ese tiempo, pues siempre que entra uno a la aviación le ponen un sobrenombre. A mí me pusieron precisamente el UFO por mi afición al fenómeno ovni. Y de ahí, pues ahorita si usted va al aeropuerto, al mundo aeronáutico y pregunta por el UFO, pues todos me conocen porque pues prácticamente con las entrevistas que pues después me hizo el licenciado Jaime Maussan, un gran amigo, o en History Channel, Discovery Channel, en Televisión de Argentina, pues me empezaron a conocer. Y en ese tiempo, pues casi todos se burlaban del fenómeno ovni o lo agarraban a chunga. Pero Sí, sí, sí. actualmente el 99.99% de personal aéreo sabe de la existencia de los ovnis y lo tratan ya con seriedad, ¿no? Claro, por el riesgo que representa también, por supuesto. Pues sí, como yo lo he dicho siempre, como con Enrique Colbeck, los ovnis son un peligro para la aviación, tanto Así mexicana es. como mundial, ¿no? A nosotros nos tocó reparar un avión Airbus A320 de la línea aérea LAN Colombia, que fue golpeado por un ovni en el momento que descendía este avión allá en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia. Y Ah, como esas, pues hay muchas historias, ¿no? Me tocó revisar los 3.000 documentos que la CIA desclasificó sobre el fenómeno OVNI. Hicimos 8 programas para el programa de Jaime Maussan y ahí me encontré con 3 casos que investigó la CIA de accidentes aéreos, uno en Rusia, otro en Pakistán y otro en China, que se vieron involucrados ovnis en esos accidentes aéreos. oiga, a ver, tengo entendido que usted ha hecho una labor muy destacable en recopilar precisamente muchos incidentes, un archivo documental muy importante a nivel nacional. Platíquenos de eso, cómo fue que empezaron a integrar esto. Tengo entendido que tuvo una colaboración con don Carlos Guzmán también en ese sentido, e inclusive han escrito libros al respecto. Platíquenos de esa faceta, por favor. Pues sí, a lo largo de mi trayectoria, pues revisaba yo los periódicos que compraba mi papá en ese tiempo. Estamos hablando de los años 70 y aparecían ahí, por ejemplo, el caso de Carlos Antonio de los Santos lo cubrieron todos los periódicos de México y yo recorté todos esos informes y los tengo actualmente. Luego ocurrió el caso de Rafael Pacheco, que también fue
pues prácticamente secuestrado por una nave extraterrestre que se lo llevó aquí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y apareció allá en Acapulco y el piloto con una voz robotoide dio un mensaje de aproximadamente 30 minutos que hubo oportunidad de que el señor Luis Aguilar, él manejaba de estos camiones que transportaban a los pasajeros de la terminal al avión, tuvo oportunidad de grabar parte de esa conversación y posteriormente tuve oportunidad de conseguir copia de las actas levantadas ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es lo que corrobora el caso como verdadero, tanto el de Rafael Pacheco como el de Carlos Antonio de los Santos. Y como estas aparecían en periódicos, por ejemplo, otro caso muy famoso, 1975, fue de un avión de Angola que estuvo a punto de estrellarse con un plato volador cuando despegaba del aeropuerto allá en Angola. Otro caso muy sonado de aviación fue el encuentro del famoso intercepción allá en Teherán de aviones F-4 Phantom que salieron a interceptar un ovni que estuvo sobrevolando la capital Teherán. Y como eso fue juntando todos los reportes de aviación, pues ya cuando me di cuenta tenía más de 100 reportes. Con Carlos Guzmán también empezamos a ver qué casos tenía él y qué casos no los tenía, y empezamos a hacer un intercambio de información y así vimos que pues prácticamente toda la información que tenía era muchísima y optamos por hacer el libro de los ovnis y la aviación mexicana, que pues tardamos, que sería como 5 años en juntar, revisar toda la información que teníamos de México, ya que él, eh, como tiene más edad que yo, pues él tenía más tiempo de investigador y él tiene más reportes en lo que se refería a años, ¿no? Y pues empezamos a cubrir desde el año de 1949 hasta el año 2000, que fue cuando publicamos el libro, que nos hizo el prólogo don Pedro Ferri Santa Cruz, el padre de la ufología mexicana, que pues él nunca hizo prólogos a ningún investigador, nada más a Carlos y a mí nos hizo 2 prólogos, el de este libro que se llama Los ovnis y la aviación mexicana, y otro libro que se llama OVNIs vistos en México, que es una investigación hemerográfica de todos los casos a partir de la primer reporte que teníamos de 1886 del avistamiento de un objeto en forma de trompeta que vieron sobre Oaxaca. Y al ver, don Pedro, la seriedad con la que tratábamos el tema y con todos los datos que incluimos, con todas las referencias de periódicos y de pues las entrevistas que llegamos a hacer, pues tuvimos el honor de que don Pedro nos hiciera sus 2 prólogos para estos libros, ¿no? Y de ahí, Maravilloso, maravilloso. como le digo, empecemos, en mi caso, como técnico en aviación, pues yo me enfoqué más en lo que era los encuentros de aviones con ovnis. Actualmente tengo, no sé, unos 1000 reportes a nivel internacional. Yo hice otro libro que se llama Los ovnis y las fuerzas aéreas latinoamericanas, que son solo reportes de encuentros de aviones militares desde México hasta Argentina, y que tuve oportunidad de publicarlo hace aproximadamente 2 años. Y conservo por ahí todavía ejemplares por si les interesa a alguien este libro. No, pues me imagino que debe ser algo muy interesante. ¿En cuántos años, de cuántos años estamos hablando el horizonte de tiempo de todos estos casos, don Alfonso? Los encuentros de ovnis con aviones en México, el primer reporte que tuvimos fue de 1935, de un avión de la Fuerza Aérea Nacional. Era un avión biplano, viajaban 2 oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana, el capitán Gonzalo Isunza y su copiloto, no recuerdo ahorita el nombre para no dar un dato falso. Ellos salieron del aeropuerto de Balbuena hacia las 10:30 de la mañana, iban a realizar un vuelo de entrenamiento sobre la Ciudad de México. Estamos hablando del año de 1935, o sea, la ciudad no era tan grande en ese tiempo como lo es ahora. Y en el momento de estar sobrevolando
donde actualmente está la Cámara de Diputados, estos en San Lázaro, tuvieron fallas del motor del avión y empezaron a perder potencia del mismo. Era un avión biplano con un motor a hélice, y al momento de empezar a descender, a caer ya casi casi como un ladrillo, el capitán Isunza volteó hacia arriba y vio un objeto en forma de platillo, como de apariencia metálica, como de platino. En ese momento, pues el avión cae ya prácticamente como ladrillo. Él trata de aterrizar, hacer un aterrizaje forzoso, pero pues desafortunadamente se estrella en una zona arbolada. Hemos tratado de buscar en qué parte fue, y desafortunadamente su copiloto pierde la vida allí, y él pues prácticamente como al hombre nuclear lo tienen que rehacer todo, porque sufrió fracturas de piernas, de brazos. Tenemos el parte médico que dio su hijo, ya que gracias a él conocimos esta historia. Y ese capitán posteriormente siguió volando y tuvo otros 3 encuentros OVNI, uno con un avión DC-3 de la SCOP. Ellos fueron a perseguir un platillo volador hasta el Nevado de Toluca. En otra ocasión tuvo otro encuentro con otro avión DC-3 sobre el estado de Oaxaca. Y ya para terminar su vida de piloto sobre Guerrero, tuvo otro encuentro en otro avión DC-3 con un plato volador. Ese es prácticamente el primer reporte que tengo yo en mis archivos de encuentros de ovnis con aviones en México. Y de ahí pues, Oiga, don viene Alfonso, perdón, me estaba yo acordando que, por ejemplo, en algunas de las historias de ufología se habla de de los famosos incidentes con los Foo Fighters, de las fuerzas aéreas de los aliados de los alemanes. ¿Se acuerdan que fue a principios de los 40? Entonces, este incidente fue muchos años antes. Sí, pues prácticamente eso fue que sería, no sé, 8 años antes, fue en 1935. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial inicia, si no mal recuerdo, en 1938, ¿no? Cuando invade Alemania Polonia. Y Sí, de hecho, los combates aéreos eran alrededor de 1940, por ahí, 41, 42, cuando se dieron que se reportaban los Foo Fighters famosos, estos esferas que rodeaban a los aviones de combate y que no sabían de quién eran. sí, hay muchos reportes. El primer reporte que se tiene de los Foo Fighters fue por parte de un escuadrón de aviones P-61 Black Widow que estaban estacionados en Francia. Es el primer reporte de los Foo Fighters, de Y estos hay objetos. fotos y todo, o sea. Así es. Y posteriormente tuve oportunidad con esto de la desclasificación de documentos, encontrar el reporte de un capitán de un avión, una fortaleza volante, una B-17, que en una misión de bombardeo sobre Alemania se encontraron con un escuadrón de platillos voladores pequeños. Uno de estos golpeó el marco de donde iba el ametralladorista del lado izquierdo, en la parte trasera del B-17, y el objeto pues se deshizo en pedazos y muchos cayeron dentro del avión. Esos pedazos, al regresar a su base en Inglaterra, se los entregaron a la policía militar norteamericana, y pues tuvieron allí la investigación. Está en el documento oficial. Hay reportes también de pilotos alemanes de una escuadrilla de aviones Focke-Wulf que despegaron para tratar de interceptar un objeto en forma de puro, y se perdió esa escuadrilla de aviones Focke-Wulf. Hay reportes de pilotos de Messerschmitt Bf 262 alemanes que también eran aviones a reacción. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes ya tenían ese tipo de aviones de combate. Hay reportes de pilotos japoneses que también reportaron el avistamiento. Don Pedro Ferriz nos platicó que él tuvo oportunidad de hablar con un piloto francés que durante sus misiones de combate en el Canal de la Mancha también tuvo oportunidad de ver ovnis. Y en el libro de la historia del Escuadrón 501 hay una historia y un reporte
que cuando regresaban los pilotos mexicanos a bordo de los poderosos P-47 Thunderbolt, tuvieron el avistamiento de unos objetos no identificados, así dice en el reporte, sobre la isla de Luzón en Filipinas, y que estos objetos se metieron dentro de una nube. Así que también hubo reportes por parte de pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. Y si nos vamos más atrás, en la Primera Guerra Mundial, hay un reporte de el supuesto derribo de un platillo volador por parte del Barón Rojo a bordo de su Fokker rojo de combate. Ese es el primer reporte que tendríamos pues de un encuentro de un avión de combate con un ovni, ¿no? Oiga, don Alfonso, una pregunta. Cuando usted me describe este archivo documental en donde están todos estos casos pues de pilotos en general, tanto civiles como militares principalmente, estamos hablando de que los documentos fuentes son reportes oficiales, ¿no? De aeronáutica. Sí, estos reportes en los años 60 había un investigador, se llamaba Aimé Michel, que él estuvo recabando mucha de esta información. Inclusive el primer libro se llama OVNIs, Asunto Serio, y ahí viene prácticamente un capítulo de todos estos encuentros en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, se dice que durante la guerra de la batalla del Mar de Coral, también durante la batalla con cañones entre barcos de Japón y norteamericanos, tuvieron oportunidad de ver estos objetos esféricos que estuvieron pues como vigilando las acciones de combate, ¿no? De norteamericanos y japoneses. De ahí pues nos vamos a la guerra de Corea, 1950-1953, donde también el maestro, se me va ahorita el nombre, que fue asesor de la NASA y de la Fuerza Aérea Norteamericana, inclusive él conoce nuestro libro, el doctor Richard Haynes. Él hizo un libro sobre todos los avistamientos que reportaron precisamente pilotos de la Marina, de los portaaviones norteamericanos y los aviones de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Corea. Es un trabajo pues muy preciso de todos los avistamientos. Y de ahí pues nos vamos a la Guerra de Vietnam, donde también recientemente generales, pilotos aviadores han contado, mejor dicho, sus historias, por ejemplo, de un general que era piloto de un escuadrón de Phantoms F-4, que durante sus incursiones en en Vietnam del Norte, durante las misiones de bombardeo, tuvieron oportunidad de ver objetos esféricos con luz roja. Ahora sí que fue fighters, pero en la guerra de Vietnam, ¿no? Y como estos también hay reportes de los portaaviones. Hay un reporte muy bueno de la tripulación del portaaviones Ranger, 1966, en el Golfo de Tonkin, detectaron pues, un objeto muy grande que se iba acercando al portaaviones. Entonces pensaron que posiblemente era un bombardero, el Yushin 28, de los que tenían precisamente la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte, y mandaron dos aviones Phantom F-4 para interceptar el supuesto bombardero, perdón. Y cuando encontraron con el objeto, vieron que era un platillo con luz blanca que pasó arriba de ellos y se dirigió hacia el portaaviones, y casi llegando se dirigió hacia el mar abierto. Y como pues hay muchas historias de la guerra de Vietnam de avistamiento de ovnis, ¿no? Oiga, don Alfonso, y regresando a México, usted me platicaba en las llamadas que muy amablemente me regaló acerca de oleadas en México, que ustedes tenían identificados muchos reportes en ciertos años en particular. ¿Me podría platicar alrededor de esos temas? Sí, la primera oleada ovni que se tiene noticia fue en marzo del año de 1950. A partir del 10 de marzo empezaron a publicar en periódicos de México los reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados, de platillos, de trompos, de mantarrayas, un objeto en forma de punta de flecha, que eran avistados tanto pues desde
Monterrey, Nuevo León, hasta Mérida, Yucatán, desde Acapulco hasta Veracruz, y logré yo recuperar prácticamente todos los reportes de esa primera oleada que nadie había hablado, y tuvimos oportunidad de publicar muchos de esos reportes en un especial que salió en la revista Reporte OVNI, que la señora Cita Rodríguez era la editora de esa revista. La segunda gran oleada OVNI fue en 1965. Esta sí fue mucho más amplia, abarcó desde más o menos el mes de julio hasta el mes de octubre. Y en todos los periódicos se reportaba avistamiento de ovnis, se reportaba avistamiento de seres extraños, se reportaba la caída de objetos voladores no identificados. Inclusive se tiene la historia de un avión Beechcraft bimotor de hélice, estuvo preparado y estuvo patrocinado por la agencia, bueno, en ese tiempo era la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que si tuvieran algún reporte por parte de la Torre de Control o Torre de Control México, ese avión iba a salir inmediatamente a tratar de interceptar y fotografiar a los objetos que posiblemente se les reportara, ¿no? Y es prácticamente la oleada más grande, y fue no nada más en México, fue a nivel mundial. Si revisan periódicos de esa fecha, pues se podrán dar cuenta de que en todas partes del mundo hubo el avistamiento, en especial uno que observaron en la Antártida, que fue un avistamiento que se le dio mucha difusión, ya que fue observado por tres ejércitos que estaban estacionados en sus bases en la Antártida, que era el ejército argentino, el ejército inglés y el ejército chileno. Y ahora actualmente, pues gracias a la maravilla del Internet, podemos conocer los reportes de ese caso de la Antártida de 1965. Luego de ahí nos vamos al año del 67, que también hubo una oleada, no fue tan grande, pero también hubo muchos reportes en México. Y de ahí nos vamos al año 73, que ahí también en el mes de octubre, casi todo el mes de octubre, los periódicos cubrieron los informes que se daban a conocer pues en diferentes partes de México. Y de ahí, pues, reportes esporádicos, todo lo que es los años 80, pues casi no se cubrió nada, ni se publicó nada, no sabemos si hubo alguna orden de que no se publicara nada de este tipo de reportes, pero pues tenemos ahí la revista Contactos Extraterrestres, que ellos publicaron muchos reportes, la revista Duda también, y de ahí podemos sacar pues informes de esa oleada perdida de ovnis en México. Y de Oiga, ahí pues nos fíjese, vamos hasta a la oleada de 1991, que pues gracias a Jaime Maussan, que dijo, pues con sus cámaras empiecen a videograbar todo lo que vean en el cielo, pues se tiene la videoteca más grande del mundo de ovnis videograbados en un país, en este caso México. oiga, me llama la atención un comentario que hace porque nosotros por acá también en la zona sur de Tamaulipas, pues también hay algo similar y no quisiera yo pensar mal, pero por ejemplo, yo sé que hay mucha actividad, o sea, se reporta frecuentemente en diferentes partes de la República Mexicana. Recién platicaba con don Enrique Colbeck y me hablaba acerca de lo que ellos observan en los ecos, en los radares, particularmente allá hacia la zona del Bajío, por ejemplo. Pero ya los medios de comunicación no comentan nada, o sea, es increíble, ¿no? No, porque pues prácticamente ahora ya no les interesa dar ese tipo de información, solamente pues cuando es una noticia muy importante, como en el caso de pues las sesiones del Congreso de los Estados Unidos o de las 3 sesiones que hubo aquí en México del Congreso, porque pues ellos manejan, bueno, si son reportes de ovnis, pues que lo maneje Maussan en sus programas, ¿no? Se lo Sí. dejan ya directamente a Jaime, o habrá algún programa por ahí de TV Azteca que sí llega a presentar uno que otro video, pero pues no es como antes de que sí presentaban los informes, ¿no? Ahora, pues ya con tantas cámaras, con tantos videos, pues a veces pues suben paja, ¿no? Suben casos falsos, o estaba viendo ayer precisamente unas fotografías que subieron
de un supuesto platillo que está aterrizado en la selva y luego se ve el platillo volando y según ellos que ese platillo fue fotografiado allá en Tabasco y inventan ahí una historia y pues no, esas fotografías son de una película que se hizo en Acapulco precisamente, una película de espías de Dean Martin, que él era el James Bond norteamericano, y precisamente sacaron de esa película esas fotografías. Y ahora pues hay mucha gente o jóvenes que no conocen la historia del fenómeno OVNI, que creen a veces lo que suben estas personas, ¿no? Oiga, don Alfonso, y volviendo al tema de los documentos que ustedes han recopilado, supongo que en época reciente, o sea, digamos del 2000 para acá, pues ha habido incidentes, aunque no necesariamente se reporten todos, pero sí ha habido incidentes importantes, ¿no? En México en general. Pues a nivel aviación siempre ha habido reportes, por ejemplo, ahorita que decía de allá de Tampico, en 1970 hubo un reporte de un avión DC-8 de Aeronaves de México que al despegar del aeropuerto de Tampico fue golpeado por un objeto volador no identificado, le pegó en el cono trasero del fuselaje y el avión tuvo que regresar a Tampico para que revisaran qué le había pegado y efectivamente en la parte trasera donde está el cono de donde sale los gases de la unidad de potencia auxiliar y en las puertas de cierre, tenía un golpe muy fuerte. Y pues si nos vamos a hemerográficamente, Tampico siempre ha tenido reportes de avistamiento de ovnis. Ahora hay una pues oleada de informaciones que no les pegan los huracanes, y esto es a raíz de que en 1965 alguien publicó allí dos desplegados a media página de que iba a bajar una gran nave extraterrestre, iba a meterse en el mar y que iba a proteger pues de los huracanes a Tampico, ¿no? Y se ha ido pues haciendo más grande esta historia, ¿no? Tengo entendido que hasta hicieron una estatua ahí de un extraterrestre, creo que hasta se la robaron, algo así, ¿no? Y Es del folclore, don Alfonso, del folclore de acá de la zona. Es increíble. es pienso yo que pues, tomaron más o menos la idea de Roswell, ¿no? Hacer, ahora sí que el Roswell mexicano allá, tomarlo como atractivo turístico para Tampico, pero de que hay videos muy raros, a mí me llegó un video de un objeto en forma de plato brillante, lo tomaron en la tarde, como a las 6 de la tarde, y se ve perfectamente sobre el océano este objeto, o de esferas que se han fotografiado allá en Tampico. Yo tengo por ahí un archivo de reportes en lo que se refiere a la Marina mercante, marina militar, y ¿qué sería esto? Más o menos en 1980 hubo un alboroto porque se perdió un barco camaronero allá en Tampico y algunos de los pescadores que estaban cerca de ese lugar donde vieron bueno, por última vez a ese barco afirmaron que había bajado un plato volador y se había llevado con todo y barco a la tripulación, ¿no? Fue publicado, yo conservo el reportaje que salió en algunos periódicos en esos años del 80. Oiga, don Alfonso, y ya ve que acá en la zona sur de Tamaulipas también se habla mucho de incidentes, independientemente de lo de la base extraterrestre y eso de que nos cuidan de los huracanes, que pues no soy partidario de esa hipótesis. Independientemente de eso, la realidad es que sí hay muchos reportes. O sea, en las plataformas petroleras que están a mar abierto, hay reportes, en los barcos hay reportes, inclusive por ahí desde la torre de control del aeropuerto de Tampico, pues también han visto, ¿no? Hacia el mar, rayos de luz ascendente, cosas por el estilo. Entonces, eso hace que la gente, pues por supuesto que siga alimentando este tipo de historias, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que queda realmente de manera objetiva son los reportes. O sea, más allá del Sí, folclore y de las teorías,
Hay reportes numerosos en general en cuerpos de agua, en industria, en la zona. Inclusive por ahí yo le platicaba que había algunos testimonios de ingenieros en la refinería Madero, que cuando había ovni se bajaba la corriente eléctrica en los instrumentos, en los equipos, como una afectación diferente, inclusive de esferas ahí sobrevolando la refinería, etcétera. Y la refinería está muy cerca del mar, está precisamente casi cerca al río Pánuco y a la playa de Miramar. Entonces, es una zona, digamos, activa, ¿no? Sí, siempre se ha hablado, por ejemplo, como bien lo dicen las plataformas petroleras, siempre se ha reportado tanto de objetos voladores no identificados como de OVNIs, objetos que viajan bajo el mar, y pues con estas declaraciones que hicieron los pilotos de los F-18 ante el Congreso, aviones de la Armada de los Estados Unidos, pues claramente decían, son objetos que están estacionados a 20,000 pies de altura y en un momento bajan a una velocidad tremenda y se meten en el mar y se desplazan bajo el mar y luego vuelven a elevarse, ¿no? Y como Sí, estas, pues hay muchísimas historias, como le digo, si se pone usted a revisar hemerográficamente su hemeroteca que deben de tener allá en Tampico, pues se va a encontrar con muchos reportes de estos, ¿no? De, como decía, barcos camaroneros que ven objetos que salen y entran al mar o haces de luz que salen desde abajo. A mí un amigo, ex compañero de ahí de la base, él antes de ser mecánico de aviación se dedicaba precisamente a la pesca, era pescador, creo que allí en Tampico, y tuvo bien, oportunidad de ver una vez, hacia las 5:30 de la mañana, como abajo de ellos cruzó, él me dijo, haz de cuenta que era una ciudad iluminada con luces amarillas y cruzó abajo de nosotros y lo vimos perfectamente porque estaba todo oscuro, era de noche prácticamente, ¿no? Y como esos, pues hay pues tantas historias, me tocó hablar con personal de la Marina Armada de México, por ejemplo, el señor, no recuerdo bien su nombre, Martínez se apellidaba él era parte de una lancha de vigilancia de la Marina y precisamente les tocó frente a las playas de Nayarit, como vieron igualmente un objeto en forma de platillo que radiaba una luz amarilla muy fuerte, pasó bajo su lancha de vigilancia, o otro oficial, él ya murió también, él me contó que viajando hacia Cuba, a bordo del barco Cuauhtémoc, este barco de velas de la Marina Armada de México, tuvieron oportunidad de ver un objeto luminoso de luz blanca que se puso frente a ellos en mar abierto. Y como esas, pues hay tantas historias, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, digo, recientemente me estaba usted diciendo acerca de los testimonios de astronautas en el espacio, por supuesto, miles y miles de historias de pilotos militares y civiles por todo el mundo. Y ahora también, pues todos estos testimonios de objetos submarinos, que la verdad es que es inexplicable, ¿no? Oiga, Y ahorita me acaba de llegar un libro de Japón. ajá, En Japón prácticamente está prohibidísimo a los militares hablar del tema ovni. Y este general, él ya es una persona muy grande, creo que tiene 82 años. Él empezó a volar los F-86, luego pasó a los F-104, luego estuvo en los Phantom F-4, luego llegó a volar F-16 y F-15, o sea, prácticamente los jets de combate más modernos de la Fuerza Aérea de Autodefensa del Japón. Y en este libro él relata todas las historias que tuvo de primera mano, que conoció de muchos pilotos de la Fuerza Aérea de Autodefensa del Japón, que tuvieron encuentros con ovnis en forma de triángulo, en forma de platillo, en forma de esfera, y que prácticamente de la Marina y de la Fuerza Aérea de allá del Japón describen ahí sus encuentros con aviones Neptuno de la Marina que haciendo vuelos de vigilancia tuvieron oportunidad de ver. Otro reporte muy bueno de 4 F-104, estos aviones supersónicos de los años 60, tuvieron un encuentro con varios discos sobre la isla de Hokkaido.
o el avistamiento que tuvo este general volando un avión F-15 supersónico. Tuvo oportunidad de ver un objeto muy largo en forma de puro que reportó a su base. Y pues me imagino este libro, yo creo que es el único que hay en México, porque para empezar está en japonés y no es tan fácil encontrarlo a nivel libros, ¿no? A nivel mundial. Me imagino. Oiga, no quisiera que se acabara la hora antes, que me platicara usted sobre el libro que me comentó recientemente ahí cuando estábamos chateando acerca de estrellamientos. Este libro ya está publicado, apenas se va a publicar. Bueno, este libro lo estoy escribiendo con Carlos Guzmán Rojas, el director de CIFEA, que él es prácticamente el investigador ovni de México, pues el más antiguo, más longevo. Él tendrá, no sé, si yo tengo 51 años de investigación ovni, él se tendrá ya fácil 57, 58 años de investigador ovni. Y en este libro vamos a tratar todos los reportes que hemos investigado, todos los informes de ovnis estrellados en México, desde el primer reporte de 1856 de un objeto que fue encontrado en el estado de Tlaxcala, y que estos botánicos alemanes que vinieron a hacer un estudio de plantas aquí en México se encontraron con ese objeto raro que ellos describían como un ingenio con relojería en el interior. Pues obviamente ver una nave, lo que se encontraron ellos, y desafortunadamente durante la revolución se perdió ese objeto cuando lo traían a la Ciudad de México. Tenemos reportes, por ejemplo, de Juchipila, Zacatecas, de 1950, otro ovni que cayó acá en Guerrero en 1955, que se llevó un medio cerro, hizo un boquete muy grande en la tierra. Tenemos otro reporte de la caída de otro objeto esférico allá en Nuevo León en 1967, y ese caso es muy secreto tanto para México como para Estados Unidos, ya que tuvieron injerencia los presidentes de ambos países en ese tiempo. Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson tuvieron acceso a esa información, el director de la CIA en ese tiempo, el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. O sea, es un caso muy importante que pues, prácticamente nadie lo conoce, y que hay documentación oficial norteamericana de ese caso. Hablaremos también del famoso caso del ovni estrellado en Puebla el 29 de julio de 1977, Y el otro caso San de Luis, ¿no? En San Luis eh, también, creo. no, es que son como 30 casos, hay muchísimos. Está otro ovni que cayó en Samalayuca en 1947, está otro ovni que cayó acá en la sierra de Cuautitlán, atrás donde está el cerro del Tepeyac, donde está la villa de Guadalupe. Atrás hay unos cerros, es la cordillera de Cuautitlán, ahí cayó uno en 1972. En 1968 cayó otro, un objeto gigantesco frente a las costas de Chiapas que provocó un maremoto. Mm. No, es que son muchísimos los casos que hemos investigado acá en la zona del desierto de los Leones. En 1965 cayó otro objeto y un general del ejército habló y dio pues el reporte al periódico La Prensa de octubre del 65. No son tantos los reportes. El más reciente que tenemos es la caída de un ovni hace aproximadamente 2 meses en Veracruz. Fíjese, nada Y, más. y todo eso pues lo vamos a dar a conocer allí en ese libro que se llama OVNIs estrellados en México. Nos estaremos atentos, don Alfonso. Oiga, una pregunta. Con todos estos estrellamientos de ovnis o de caída de ovnis a tierra, ¿no hay reportes de seres tripulantes? Bueno, lo que yo he investigado solamente tengo los reportes de la caída de objetos. Mm. De ahí, pues solamente el caso de Coyame, pero eso pues se manejó. Para empezar, ese caso se dio a conocer por primera vez en Estados Unidos en un congreso OVNI, y se presentó ahí un documento de que efectivamente había chocado un objeto con una avioneta
allí en la zona de Coyame. En el aire. Yo tuve oportunidad de hacer la investigación a nivel hemerográfico y sí encontré cosas raras de un avión de estos que fumigador se estrelló allí en la zona cerca de Coyame. Cambiaron al jefe de zona militar donde sucedió el asunto. Hubo el supuesto choque, el volteo de un camión del ejército donde murieron soldados, pero pues lo que más me llamó la atención y que prácticamente creo yo que es la certificación del caso es que el presidente Luis Echeverría Álvarez y el presidente Gerald Ford se reunieron 4 días después del incidente de Coyame, o sea, para tratar asuntos de los dos países. Ahí fue lo que me llamó mucho la atención. Y estos casos se presentaron en el libro de mi amigo Rubén Uriarte, el libro que habla sobre el estrellamiento del OVNI de Coyame y que le llama a él el Roswell mexicano, ¿no? Y en el libro de nosotros pues vamos a dar más casos de lo que llegamos a investigar de este caso. Oiga, dos preguntas del incidente de Coyame. El primero se refiere a, yo recuerdo que en algunas de las investigaciones que yo hice documentales se hablaba de que había quedado un registro en los registros militares de la época, pero que luego ya no estaba. ¿Esto es cierto? Bueno, yo siempre que he pedido a la milicia mexicana, siempre me han dicho que no tienen nada en sus archivos. Por ahí Carlos Guzmán recibió un informe de estos supuestos, los nombres de los supuestos militares que murieron ahí, pero pues nunca se pudo comprobar nada porque pues nunca se encontró ni las actas de defunción y como le digo, debe de existir una ley que prohíbe que nosotros como civiles conozcamos toda esa información militar y ahora con la nueva ley de protección del espacio aéreo mexicano, pues claramente me lo dijeron, es información de seguridad nacional clasificada y pues no le vamos a dar nada, ¿no? Qué feo. Oiga, y la otra pregunta tiene que ver con algo que pareciera obvio. Si cayó un ovni en Coyame, evidentemente el gobierno mexicano no se quedó con él. Se lo No, llevaron los según la norteamericanos. historia, este objeto venía siendo seguido por el NORAD, el Comando Aeroespacial de los Estados Unidos, desde que entró prácticamente sobre a la atmósfera terrestre. Entró, tengo entendido, sobre la zona de Texas y luego hizo un giro y vino y cayó allí en Coyame, Chihuahua. Y según cuenta la historia que el ejército mexicano mandó pues un pelotón con, al parecer, vehículos militares para llegar a la zona donde había caído el objeto pero los norteamericanos mandaron 3 helicópteros militares, un CH-53 Super Stallion, y creo que fueron 2 o 3 del tipo UH-1 para transporte de tropas, y según la historia no autorizada para contar, los mexicanos no quisieron entregar el objeto y hubo una escaramuza entre los dos ejércitos, en los cuales pues México fue el que llevó la peor parte y se llevaron el objeto a bordo del gigantesco helicóptero CH-53 Super Stelvio, ¿no? Esa es Qué la pena. historia que no se conoce y no se conoce oficialmente, ¿no? Es, como le digo, esta historia que se iba a conocer en un congreso OVNI, creo que fue Leo Springfield el que dio a conocer este informe, y después pues se ha venido pues buscando mayor información. Nosotros, Carlos Guzmán y yo, buscamos en la hemeroteca de la UNAM, perdón, y pues no encontramos nada, Pero yo recuerdo, nada más estos informes perdidos que pues se van atando uno a otro y que van, son piezas del rompecabezas, ¿no? O sea, de que si hubo algo, pues sí hubo algo, y que hubo militares mexicanos muertos, pues sí los hubo, y que si hubo el choque de una avioneta, pues también lo hubo. O sea, hay algo ahí que sí,
y Rubén Villatoro del equipo de Jaime Maussan fue a hacer la investigación allá directamente a Coyame y tuvo oportunidad de hablar con dos personas, una señora y un señor ya muy grandes, y le contaron que efectivamente en ese tiempo una caravana muy grande de militares en vehículos cruzaron sobre Coyame para dirigirse hacia el desierto. No, y yo recuerdo, por ejemplo, de las investigaciones en Estados Unidos, pues estaba documentado qué tipo de militares y equipos de los militares, de dónde habían salido, a dónde habían ido y cómo habían atravesado, etcétera. Del fuerte Fort Bliss, y ese fuerte, perdón, en ese fuerte es prácticamente donde llevan todos los objetos recuperados a nivel mundial, y esto es en base al proyecto que tienen ellos, el proyecto Mundus o polvo lunar, que se encargaba de recopilar todos los objetos, llámese satélites soviéticos o chinos que caían a tierra, pero que recuperaban muchos objetos voladores no identificados que no sabían qué eran o de dónde eran. Por ejemplo, hay reportes de la caída de objetos en el Himalaya, encontraron 4 objetos en forma de punta de flecha. En Sudán encontraron un objeto rarísimo, era un como cubo grandote que pesaba 4 toneladas y que estaba cubierto con una especie como de cortina de sedosa. Hay reportes de Bolivia, de Tarija, del objeto ese que cayó allí y se llevó medio cerro. Reportes de México, por ejemplo, el de Nuevo León, de esta esfera grandota que cayó allí ¿cómo se llama un rachito, no recuerdo ahorita bien el nombre, y que lo trajeron a la Ciudad de México, que vino un especialista de la NASA y que olímpicamente dijo que era parte de uno de sus satélites, se lo llevaron a Estados Unidos. En todas partes del mundo han recuperado los norteamericanos objetos voladores no identificados y se vino a ratificar con las declaraciones de los militares ante el Congreso de que efectivamente ellos tienen restos de objetos caídos y supuestos cuerpos de entes biológicos no humanos, ¿no? Sí. Oiga, una última pregunta, don Alfonso, antes de cerrar esta entrevista, que sigo agradeciendo su disposición y su tiempo. ¿Cuál es usted seguramente está escuchando todo lo que se dice en Estados Unidos, de estos denunciantes, etcétera? ¿Cuál es la mejor teoría del origen de los ovnis de don Alfonso Salazar Mendoza? Pues yo creo que son viajeros en el tiempo, algunos de ellos, porque hay reportes por ejemplo, hubo un caso en España en 1973 y describían a un objeto en forma de platillo con una base y en México se logró videograbar por Horacio Roquedo un objeto igualito. En 1958 el periódico Universal Gráfico presentó un caso a página completa de un joven que estaba con su novia, estaban a las 3 de la mañana echando un novio allá en la zona de Aragón, un lugar apartado con árboles, y vieron cómo descendió un objeto como en forma de platillo con una base en la parte de abajo y en la parte de arriba llevaba como un cañón de tanque de guerra, y vieron cómo descendió allí en esta zona de la Aragón, se elevó y se fue. Y recientemente acaban de presentar un objeto que se vio en Argentina muy parecido a ese. Yo pienso que algunos son viajeros en el tiempo, otros son viajeros interdimensionales, como lo comprobó Carlos Guzmán cuando tuvo oportunidad de hablar con un ex agente del FBI que habló en un congreso de Estados Unidos y que vendía su libro de las investigaciones, que en 1948 el FBI estaba investigando a nivel oficial seres interdimensionales. También creo que son seres que vienen de otros planetas y seres que vienen pues de otras galaxias, ¿no? De otros planetas muy lejanos, otros multiuniversos también puede ser. Esas son las teorías que creo yo que pueden pasar, ¿no? Oiga, recientemente se publicó un artículo por 2 académicos de Harvard y uno del Instituto Montana Tech en Estados Unidos,
en donde defienden la teoría de que los tripulantes de los ovnis bien pudieran ser seres que viven en este planeta o debajo del mar, debajo de la tierra o inclusive en la luna o en otras dimensiones. No sé si lo habrá visto. ¿Qué opinión le merece esa hipótesis? Pues posiblemente también, pues se habla mucho de que los antiguos habitantes de Irak recibían enseñanzas de un pueblo que vivía bajo el mar y que pues a lo largo de los siglos siempre han estado bajo el mar. Hay otras teorías de seres intraterrestres que indudablemente pues puede haber algo de cierto, pero pues también se manejaba del Cuarto Reich que los alemanes llegaron a formar allá en la Antártida y que muchos de esos objetos efectivamente salen de allá de la Patagonia. En Argentina por años siempre se ha hablado de estos objetos que han sobrevolado esa parte de allá de Argentina. Está la famosa historia del almirante Byrds que llegó con una flota y que pues, destruyeron la mitad de la flota y que después pues toda la información se manejó como clasificada, ¿no? Pues puede Sí, ser, esas son las teorías que puedo decir yo que pueden ser estos seres, ¿no? pues Ahora de sí, que hay seres pues diferentes, ¿no? Hay insectoides, lagartoides, humanoides, robotoides, animaloides, hay de todo tipo. O sea, no podemos, es como a veces esas series de los años 60, pienso yo que puede ser como la de Viaje a las Estrellas, ¿no? Que hay una confederación de seres que protegen a la Tierra y hay otros seres que no tienen muy buenas intenciones y que de vez en cuando vienen aquí a llevarse gente o atacar gente, como en el caso de el fenómeno chupa chupa allá en el Amazonas, que llegaban y les chupaban la polares. sangre. Así es, o sea, pues puede Oiga, ser tanto tipo de gente, sí, de seres que vienen aquí que pues no ¿qué, tenemos explicación. ¿qué opinión le merecen las abducciones, el fenómeno de las abducciones? ¿En México se han dado? Pues de primera mano le puedo decir que sí, hay investigaciones a nivel oficial de autoridades policíacas en México y esto no es de hoy, sí, es de hace mucho tiempo. Por ejemplo, el caso, no sé si usted conoce el caso de la contactada Cristina Leguízamo, una señora pues que prácticamente no había acabado ni la primaria y esta señora afirmó que tuvo el contacto con un ser del planeta verde, un ser de 2 metros de altura, de pelo blanco como platinado, ojos verdes y pues, tenía una como coraza como de acero, como con escamas de pescado y que se había llevado a ella y a su hijo al planeta verde y a una estación espacial extraterrestre que circunvolaba el planeta Tierra, pero lo que llamaba la atención es que esa señora hablaba de física, de química, de matemáticas, de biología a niveles que pues una persona que no había acabado la primaria No pudiera podía. hablar a ese nivel, ¿no? O tenemos el famoso caso de Billy Mayer, que también pues hablaba de cosas en el 75 del famoso hoyo de ozono que supimos que hubo, o de los viajes interdimensionales. O sea, pues puede ser que una que otra persona sí tenga o haya tenido contacto con estos seres, pero pues hay charlatanes a lo largo de la historia, como George Adamski, que pues aquí hasta la Secretaría de Gobernación lo detuvo y lo tuvo allí detenido en sus oficinas que estaban ahí a un lado del Monumento a la Revolución, ¿no? O como, pues a veces personajes que quieren tener sus 5 minutos de fama, como este supuesto contactado allá de Tepoztlán que presentaba unas fotos impresionantes y que después se comprobó que él era fotógrafo profesional y que era una historia inventada, ¿no? Dígase nada más. Oiga, don Alfonso, pues muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco infinitamente la disposición y la oportunidad que me brindó de platicar con usted. No me gustaría que se perdiera la oportunidad en el futuro de volver a tener algún tipo de reunión y que platicáramos de algo
más profundo sobre algunos de los temas en particular que ustedes manejan. De igual manera también con don Carlos Guzmán, que estaría excelente. Y bueno, yo aquí en la zona sur de Tamaulipas, pues voy a seguir empujando este proyecto académico-científico para recabar todas las historias y tener un archivo así como el que usted y don Carlos han formado, pero de incidentes de aquí de la zona sur de Tamaulipas, tanto Pues antiguos como sería recientes. bueno que revisara las hemerotecas de los periódicos que tienen ustedes allá. No sé si les permiten, a veces los periódicos son un poco egoístas, no permiten que entre uno a revisar sus hemerotecas, pero pues le puedo dar ese tip de que puede revisar la oleada del 50, lo que fue en marzo de 1950, porque debe de haber casos de allá de Tamaulipas, Sí, claro. eh, de la oleada de 1965, que también debe de haber reportes. Ahora sí que ese empezó en julio y terminó hasta octubre. Debe de, pues, darle una revisada ahí para rescatar todas estas historias, porque es historia ovni de México y más de allá de Tamaulipas, ¿no? Claro, fíjese que lamentablemente algunos de los periódicos de la época ya no existen, o sea, tendríamos el Heraldo de Tampico, El Mundo, esos periódicos lamentablemente pues se cerraron, pero uno de ellos, que es El Sol de Tampico, tengo buena relación con su director y hemos estado platicando acerca del tema. Ya con estos datos que usted me proporciona, voy a ver si él me puede apoyar para buscar entre sus archivos algo en específico. Sí, se lo digo porque, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro y hablaba sobre el famoso caso de Aurora, Texas, de la caída de ese ovni y que luego se estrelló contra un tanque de Molino, agua un molino de y que viento. así es, y que luego rescataron el cuerpo de un supuesto extraterrestre y que luego lo enterraron. Un amigo piloto inclusive fue al aeropuerto, digo, al cementerio de allá de Aurora, Texas, y efectivamente ahí existía una tumba. Y se sabe que en 1973 exhumaron el cuerpo de ese supuesto ser extraterrestre. Yo tengo las copias de ese reporte porque inclusive se publicó en México. Hace rato estaba revisando precisamente el archivo que tengo de 1973 y pues misteriosamente sacaron algo y se lo llevaron de ahí del cementerio de Aurora, Texas. Y con ese dato dije, pues voy a ir a la hemeroteca acá de la UNAM, que es impresionante, es lo bueno de México, que tiene mucha de su historia clasificada y guardada, y me permitieron revisar los periódicos bueno, en especial un periódico que se llamaba El Universal, no el actual, uno anterior, y cuál fue mi sorpresa que encontré ahí reportes de los avistamientos de allá de Texas, de California, y el avistamiento del famoso buque volador que pasó, creo que sobre Tampico. Voy a revisar bien porque creo que fue ahí sobre Tampico y sobre dónde fue el Nuevo Laredo, Tamaulipas, Fíjese, y Monterrey creo que lo observaron, pero en ese tiempo pues le llamaban el buque volador y describía un objeto en forma de platillo que tenía luces que daban vueltas. Pues indudablemente era un platillo volador, un ovni, ¿no? claro, claro. Muy bien, ¿no? Así Pues es. si encuentra más casos de Tampico y tiene oportunidad de platicarlos en otra entrevista, me avisen, con mucho gusto nos conectamos, don Alfonso. Sí, Muchísimas gracias por su voy a dar tiempo. una revisada ahí en mis archivos, porque sí recuerdo haber recordar haber visto reportes de allá de Tampico, porque fue una zona, como dice ahí, del río Pánuco y luego de las zonas de donde están los pozos petroleros. Ahí también se Sí. reportaba el avistamiento de los pilotos de helicópteros que vuelan El entre aeropuerto tierra y y las plataformas. así es. También he tenido algunos reportes, inclusive de seres, pero eso fue allá en Veracruz, de que estaban unos buzos soldando una plataforma petrolera y vieron unos seres así en forma como de rana que los estaban viendo cómo estaban soldando la plataforma, inclusive los saludaron y les regresaron el saludo a los seres estos, ¿no? Qué Este cosa, planeta está lleno de misterios y de enigmas, ¿no? ya sé. Don Alfonso, le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y ahí estamos Gracias, en comunicación. gracias por la entrevista y pues iba a echarle una revisada ahí a ver qué encuentro, pero de primera mano recuerdo yo ese
caso porque fue un DC-8 de Aeronaves de México, un avión grandote que fue golpeado por un ovni y tuvo que regresar al aeropuerto. No sé si hay alguna persona grande de edad que pues haya estado dentro del medio aeronáutico que podía preguntarle de ese caso, ¿no? Allá Habría que investigarlo ahí en el aeropuerto, a ver si hay alguien conocido. Así es. Muy bien, don Alfonso, pues muchísimas gracias, que esté muy bien y que descanse. Gracias, buenas noches, un saludo a todas las personas que nos ven. Hasta luego.